Tal? Buenas tardes, mi nombre es Santiago Fuentes, soy coordinador del área de juventud de Cruz Roja Argentina, filial San Rafael, y en este pequeño video les voy a hablar acerca de la concientización y el consumo responsable. Vamos a dar unas pequeñas características del agua, vamos a hablar de la crisis hídrica que estamos atravesando a nivel mundial, nacional y provincial, eh, y a generar unos pequeños cambios para tomar conciencia de este recurso hídrico escaso. Los conceptos y las características fundamentales del agua. El agua es una de las sustancias más difundidas y abundantes en el planeta Tierra. Es parte integrante de la mayoría de los seres vivos, tanto de los animales como de los vegetales, y está presente también en los minerales. Es un elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. El, el agua en el planeta. Acá vamos a ver en este pequeño gráfico cómo está distribuida el agua en el planeta. Dice, la Tierra podría considerarse un sistema acuático, es decir, en gran parte la Tierra está cubierta de agua, eh, por cuanto el 70% de la superficie del planeta Tierra se haya cubierta de agua. Sin embargo, de ese agua, de ese 70%, si tomamos el 97% es agua de los océanos, es decir, agua, agua salada. Y solo el 3% sería agua dulce. De ese 3%, el 29% lo dividimos, el 29% es agua subterránea, el 70% se encuentra en casquetes polares y glaciares, eso dependiendo también de los estados del agua, el sólido, líquido, el gaseoso. Solo el 1% es agua superficial. Esto abarcaría los ríos, los lagos, las lagunas. Eh, es por eso que ahí vemos de primera mano la escasez de agua. O sea, creemos que hay una gran cantidad del agua, que el agua es, como decía antes, como que el planeta es en gran parte acuático, pero nos tocamos con el hecho de que solo el 3% es agua dulce. En el primero de los principios rectores de política hídrica en Argentina se señala que el agua es un recurso renovable, escaso y vulnerable. Es por eso que debe ser tratado para asegurar la disponibilidad futura, debe ser cuidado. Es por eso que hay políticas hídricas tendientes a proteger el recurso hídrico. La distribución y la disponibilidad del agua. Eh, Acá vemos que el agua se distribuye de manera desigual, es decir, que no es algo equitativo, no hay para todos iguales y no hay para todos, no todas las personas en el mundo tienen acceso al agua potable. En principio esto se debe, la desigualdad del acceso al agua se debe a causas naturales, debido a la distribución natural de las precipitaciones en algunos lugares. Eh, las lluvias son más constantes, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires o en distintas partes. Sin embargo, acá en la provincia de Mendoza somos claros, somos conscientes de la falta de agua, de la falta de lluvia eh, que no, o sea, la falta de lluvia que no tenemos, o sea, que no hay, no llueve diariamente o semanalmente o hasta mensualmente en la provincia. Eh, Justamente ahí dice que existen áreas con climas húmedos, el acceso al agua, la obtención del agua es más simple, y en otros lugares, como decíamos acá en la provincia de Mendoza, solo es posible contar en determinados lugares y mediante la realización de las infraestructuras, que serían los diques, los embalses que conocemos acá en la provincia. En general, sin embargo, las personas que están más afectadas por la escasez del agua,
o el acceso al agua segura son las personas pobres, o más allá de que vivan en zona húmeda o seca, eh, no tienen el necesario acceso diario al agua, eh, para el saneamiento como para el consumo humano. Es por eso que es un llamado de atención. Nosotros a veces al pensar en la escasez del recurso hídrico, nos vamos al África o a otros lugares muy lejanos y no, hay que abrir a veces un poquito los ojos y ver que esto está, por así decirlo, a la vuelta de la esquina, que es algo que lo tenemos cerca, no está muy lejos. Los empleos del agua para el uso humano en nuestro país es del 69 al 75%, se destina a la agricultura, principalmente para el riego. Ahí vamos a ver también una pequeña problemática relacionada con eso. Del 22 al 23% es empleado por las industrias, del 4 al 8% se destina al consumo doméstico, que es tanto para el hogar, para el agua para comer y para todo lo relacionado al saneamiento. Eh, Acá di unos pequeños mensajes, puse en el título Pequeñas acciones para generar grandes cambios. Cuando lo pensé, a veces digo, es muy básico, no es algo que, dice, eso que podrán decir, esto se lo podés dar a un chico, a un niño de la primaria o de jardín, para que ellos tomen conciencia, pero no es tan así. A veces nosotros también nos tenemos que volver a lo básico y decir, ¿cómo hago para cuidar este recurso hídrico escaso? ¿Qué tengo que hacer? Y nos ponemos a pensar en proyectos, cosas, y sí, eso está buenísimo, eso hay que hacerlo, pero en lo cotidiano, en lo diario, es esto, de estas pequeñas acciones que van a generar los cambios. Ahí dice, por ejemplo, una canilla abierta durante una hora derrocha alrededor de 1.000 litros de agua. Los niños siempre les pongo el ejemplo de que, ¿qué pasaría si tenemos 1.000 botellas de 1 litro de Coca-Cola y las empezamos a tirar? Todos se miran asombrados y dicen, no, ¿cómo voy a tirar 1.000 botellas de 1 litro de Coca-Cola? Es lo mismo con el agua. Incluso el agua es más importante, es más necesaria para nosotros que la Coca-Cola en este caso. No limpiar las veredas usando la manguera o la hidrolavadora, puesto que así se derrochan casi 500 litros de agua potable. Es ese agua que nosotros a veces decimos, bueno, limpiar el auto, es necesario, sí, todo, pero ¿por qué no utilizamos? Decía, no, pero es más fácil, es una pequeña acción. Es algo decir, bueno, sí, más vale que es más fácil tirar el agua con la manguera, pero no, hagamos algo más consciente, utilicemos el baldecito, gastamos casi el 10%. Eh, bueno, ahí también relacionado con el tema del lavado del auto, para la higiene personal también, en el momento de afeitarse, lavarse los dientes, no dejar la canilla, más vale si necesitamos el agua para todo eso, para el saneamiento, pero no, el llamado de atención justamente está en no derrocharla, no pensar que es algo que es infinito, porque eso lamentablemente es escaso. Como decían los principios rectores, es un bien vulnerable, es un recurso vulnerable y a la vez escaso. Cada vez eh, faltando, hay más escasez de agua. La crisis hídrica en el tercer milenio. Acá vemos unas pequeñas imágenes, eh, realmente son muy tristes. Digo, bueno, eso, como decía antes, pasa en África, pasa en lugares muy lejanos, pero lamentablemente, si no tomamos conciencia, esto puede estar algún día mucho más cerca y en algunos lugares está, aunque no lo vemos. Dice que los problemas resultantes de las deficiencias del saneamiento básico, como son el agua potable, la remoción sanitaria, son visibles
en diferentes partes del mundo y también en diferentes partes del país. La pobreza, que combinada con los bajos índices de saneamiento básico, es responsable de la muerte de un niño cada 10 segundos a nivel mundial. Hoy mueren alrededor de 10 millones de personas al año, la mitad menores de 18, por causas y dolencias que serían evitadas si tuviésemos, o si esas personas tuviesen el acceso al agua segura, es decir, al agua tratada, agua potable, si no consumiesen agua contaminada. El 25% de la población de los países en desarrollo no tiene el acceso al agua potable, y después otro porcentaje es el 80% de las dolencias, perdón, el 33% de las muertes se deben a las crisis de agua potable. Entonces, es es enorme la cantidad de personas que mueren por la falta de acceso al agua potable, que nosotros vemos que tenemos diariamente, vamos, la canilla la abrimos, personas tenemos acceso al agua diariamente, cuando queremos, cuando lo necesitamos, pero no para todos es igual, es un bien, es un derecho que tenemos todos, es el derecho más básico que, al que deberíamos tener acceso todas las personas. A modo de conclusión, para ir terminando, como dije antes, voy a hablar de las estadísticas en la provincia de Mendoza. Como dice ahí, la provincia de Mendoza, las lluvias son escasas y la fuente de agua más importante es la nieve, que es estacional, es decir, que solo se da en el invierno, es decir, en el verano, cuando se produce el deshielo de la montaña, es cuando hay mayor cantidad de agua. Se han construido en la provincia embalses que son indispensables para almacenar el agua, para que nosotros luego tengamos acceso para el agua potable, al agua potable y después para el riego, que nosotros también en la provincia de Mendoza, justamente eso, no solo lo utilizamos para el consumo, sino que también que está muy destinado al agro. eh, lo necesitamos para las plantaciones porque por la escasez de las precipitaciones que tenemos. Y por último, en promedio en toda la provincia, la agricultura, justamente antes hablábamos a nivel nacional, ahora en la provincia de Mendoza, el 81% del agua la recibe la agricultura, con una eficiencia entre el 45 y el 50%, es decir, que se pierde mucha agua con esto también. El consumo humano promedio de toda la provincia representa el 11%, la actividad minera y el petróleo el 1%, y el uso recreativo ambiental, que sería más que nada el riego de jardines, las piletas y los parques, absorbe el 4%. Para el uso público, ese es el 2%. Modo de mensaje eh, para todos, para todas las personas, es lo que decía antes. Eh, es un pequeño llamado de atención, no sé si decir llamado de atención, si se podría bien decirlo, pero también que es ser responsables, porque es algo que parece tan básico, pero que no todas las personas tienen acceso y que eh, si nosotros nos ponemos a tomar conciencia y decimos, ¿qué pasaría si un día o 2 días no tuviésemos acceso al agua? Es algo difícil, es algo eh, que no nos imaginamos porque muchos, a veces a muchos no nos ha pasado, pero es como todos podríamos decirlo, somos ciudadanos del agua, tenemos el derecho al acceso al agua, pero también tenemos una obligación, que es también muy importante, es cuidarla y protegerla, no solo para nosotros, eh, no para las futuras generaciones. Eh, que si no cuidamos el agua hoy, mañana no lo tendrán. La imagen que les había mostrado anteriormente, eso relacionado a la crisis del agua en el tercer milenio,
no sería nada agradable ni nada satisfactorio que dentro de 50, 100 años, la provincia de Mendoza, la gente deba beber agua así. Eh, Así que es otra vez lo repito, es un llamado de atención y un tomar conciencia, es decir, cada vez que utilice el agua, cada vez que vea a alguien que está derrochando el agua, le voy a decir, cuídala. No, no todas las personas tienen acceso a esto tan básico que vos estás derrochando. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.